es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Iglesia, no siempre el Señor permite que le adoremos. No siempre. Hoy ha sido un momento especial. Yo espero que desarrollemos sensibilidad cuando el Señor nos llama a que le adoremos y que lo hagamos realmente en espíritu y en verdad, como el Padre busca tales adoradores. Hermanos, algo tiene el Señor para nosotros. Yo creo firmemente que estamos a las puertas de ver algo glorioso de parte de Dios. No sé si para nuestra iglesia, para San Vicente, para el mundo, Dios lo va a manifestar, pero estemos atentos con los ojos y oídos espirituales dispuestos a recibir todo el bien de Dios con que Él quiera bendecirnos. Amén. Este día, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el tema, amados hermanos? Mateo 6, del 25 al 34, ya conocen ese texto, es parte del Sermón del Monte, es parte de las enseñanzas con las que el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, comenzó a edificar su iglesia. Dice Mateo 6, 25, así dice la palabra de Dios: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Así dice en su Biblia también? Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aceptamos el desafío de enseñar a la iglesia qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para ponerte a ti, mi Señor, en primer lugar y confiar en tu promesa de que las cosas terrenales simplemente vendrán por añadidura. Ayúdanos, mi Dios, no solo a entender, sino también a creer esta preciosa enseñanza con la que tú nos vas a edificar, y que el testimonio de vida que nosotros te ofrezcamos, mi Señor, de verdad muestre gloria, honra para ti, porque nosotros vamos a ser obedientes con la palabra que tú nos enseñas hoy.
Y así, mi Dios, vamos a ir creciendo en la gracia y en la misericordia tuya para gloria de tu nombre, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ya dejó de llover, ¿verdad? Bueno, estoy aquí, pero me alcanzan a ver, supongo. Amados hermanos, orando al Señor, que les enseñaba este día de parte de Él por el Evangelio, me citó el Señor esta porción: busca primero el reino de Dios. Y amados, quiero que entendamos que la totalidad de la humanidad, o sea, el mundo entero, tiene como propósito de vida hacer tesoros aquí en la tierra. O sea, la gente vive por amor al dinero y por causa de tener dinero. El dinero es la razón de vivir para la humanidad entera. Y la gente disfruta la vida acumulando, aunque sea un poquito más cada día. Y sufren grandemente cuando en vez de ganar tienen pérdidas. Entonces, amado, porque el Señor Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Por lo tanto, el tesoro suyo, ¿a dónde está, hermana o hermano? ¿En la tierra o en el cielo? Pero pastor, tenemos que comer, Sí, y Dios no lo sabe. Y entonces, amados, pero el punto es que, como el propósito es atesorar lo más que podamos, y eso nos da felicidad, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son más felices entre más dinero tengan? Levanten la mano sin... Hermanos amados, es que estas cosas son bien importantes para nosotros que decimos ser cristianos verdaderos, porque el objetivo de la gente es tener dinero para disfrutar lo más que puedan en esta vida. Y hay que sacarle todo el placer que se pueda a esta vida mientras la tengamos. Hay que divertirse, ¿verdad que sí? Y ahora que viene ya el diciembre, que vamos a tener más billetes, pues hombre, tenemos que estar más felices porque hay más dinero. Amén, dijeron todos por allá. Pero amados hermanos, fíjense que es tanto el afán por atesorar en la tierra para muchos que no les importa tener y adquirir, aún a costa de hacer daño a los demás, aún a costa de robar, aún a costa de hacer trampas o ganar el dinero de una manera ilícita. No importa, lo que yo quiero es billete. Así dice la gente. Yo he visto gente que cuando tiene un fajito de dinero, mire, hasta lo besan y dijo: ay, cómo amo el dinero. Usted no va. Entonces, miren, eso, amados, es ciertamente un problema, porque aquel que es feliz y se siente seguro solamente cuando tiene dinero, entonces, ¿por qué son infelices? Porque no tienen lo suficiente que ellos quisieran tener. Hay gente que con $100 es plenamente feliz, y hay otros que con los mismos $100 se sienten miserables. Es una cosa relativa. El dinero es una fabricación del hombre y está gobernando el mundo, porque el príncipe de este mundo ha vuelto a la humanidad entera esclava del dinero. ¿Entiende eso? Y el negocio es esclavizarlo más y más y más cada día. Y se ha inventado un método que es infalible para atraparlo, que se llama deuda. Le he enseñado tanto sobre esto. Los banqueros lo saben bien. Amados hermanos, pero el orden de Dios no es ese. El orden de Dios no es que usted se sienta seguro con el dinero que tiene, con la casa que tiene, con el carro que tiene o con los bienes que tengan.
Porque, amados, todo eso que usted siente que le da seguridad, amados, es pasajero, es vano y se va a terminar. ¿Entiende eso? Por tanto, el orden de prioridad en el mundo, por supuesto, son los hacer tesoros terrenales que el Señor claramente dijo en el versículo 19, un poquito atrás: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Amados, nuestros tesoros no tienen que ser terrenales, pero lo cierto es que nos afanamos. Usted apenas va caminando, quizás iba al mercado a comprar el almuerzo, pasó por ahí por la bomba, vio un par de zapatos y ya se cautiva. Yo los quiero, aunque en casa tiene como 10 pares más. Entonces, y no tiene dinero y sufre por no tener esos zapatos, ¿verdad que sí? Y le siente, ay no, y sueña con los tales zapatos. Mire cuáles son los sueños, y dice que es cristiano. Los sueños de un cristiano son un par de zapatos o tantas cosas que yo veo que venden. Biblias no vendo porque no es negocio, pastor. Entonces, amados hermanos, la gente quiere dinero, casas, carro y una familia, amigos, para celebrar con ellos. Mire, usted va a ver que la gente, cuando ya tiene dinero, todos gastan en lo mismo. Si están en la gran altura, todos tienen yate y avión, y grandes licores y un montón de mujeres que se venden por dinero. Y amados, tanto los que tienen grandes capitales lícitamente como los que son traficantes de otras cosas, en lo mismo gastan, porque no hay nada más en qué gastar. Pero, amados hermanos, la Biblia tiene otras enseñanzas. La Biblia nos enseña, y el Señor Jesucristo lo dijo claramente: hagan primero los tesoros celestiales, o sea, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que ustedes necesiten para vivir esta tierra, el Señor se las dará como añadidura. Y la gente en la iglesia tiene que aprender que nuestra prioridad mientras vivamos y decimos ser cristianos, tiene que ser Dios, Dios y solamente Dios. Y amado hermano, aunque el mundo tenga los afanes que tiene por tener dinero, amados, muchas veces, miren, en el mundo hubo un pensador allá en la antigüedad que imprimió este pensamiento: el fin justifica los medios, Maquiavelo. Amado, dice: no importa cómo lo hagas, a quién tengas que matar, a quién le tengas que robar, a quién tengas que dañar, pero si tú lo quieres, propóntelo y lo vas a conseguir. ¿Cuánta gente en el mundo vive bajo esa filosofía? Pero nosotros no vivimos bajo filosofía humana alguna, sino bajo la ley de Dios que está dada en el Evangelio de Jesucristo, y esta es nuestra confianza, esta debe de ser nuestra seguridad. Porque, amados hermanos, la iglesia, muchas iglesias se están hundiendo en deudas y en fracasos financieros porque no han aplicado las enseñanzas bíblicas que el Señor Jesucristo nos dejó. Y, amados hermanos, en el mundo usted conoce los robos, la codicia, el homicidio, la envidia, los celos, que son parte de los componentes que en el corazón del hombre mundano, que es gobernado por Satanás, amados, ejercen esas influencias para que usted viva haciéndose tesoros en la tierra. Y Pablo a Timoteo, en el primer libro de Pablo a Timoteo, le dice: estemos conformes como Dios nos tiene. La Biblia nos enseña conformidad, pero ¿qué hay en la iglesia? ¿Conformidad o inconformidad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces estamos pecando, porque la inconformidad es un pecado. Pero el mundo dice: no, no es inconformidad, es ambición, no, es deseo de superación. Se llama inconformidad, se llama: yo no estoy a gusto como Dios me tiene, quiero más.
quiero más. ¿Y cuánta gente se muere por querer más y no consigue más? Amados hermanos, estas son leyes que los creyentes tenemos que ir aprendiendo, porque cuando los creyentes verdaderos fuimos pasados de muerte a vida, por la gracia de Dios, nacimos de nuevo. Y en ese momento, si realmente nacimos de nuevo, comenzó el proceso de santificación. Y hasta que empezó el proceso de santificación en nosotros, nos comenzamos a dar cuenta de lo horrible que es el pecado, de lo grave que es el pecado, de las facturas que tiene el pecado y la necesidad que nosotros tenemos de ser perdonados por el pecado. El mundo no conoce ni le importa la gravedad del pecado, porque el mundo está condenado. Pero los que somos salvos, amados hermanos, de repente empezamos y entendemos que nuestra vida debe de estar consagrada para agradar a Dios y no al mundo. Por eso es que la carta de la primera de Juan dice que nosotros no somos del mundo. Porque si nosotros fuéramos del mundo, el amor del Padre no estaría con nosotros. Y entonces, amados, quiero que sepan que algo que le agrada a Dios es la vida de santidad. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero eso no habla a futuro. Usted quiere ver el favor de Dios hoy. Entonces, amados, la clave fundamental es vivir en santidad, vivir sin ofender a Dios, vivir sin pecar, vivir a cuentas con Dios. Pero, amado, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo entonces, pastor, puedo dejar el pecado? ¿Cómo dejar los afanes del mundo? ¿Cómo buscar primeramente el reino de Dios? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos capacidad en nosotros mismos para dejar el pecado? Para buscar primeramente el reino de Dios. Porque, amados, el Señor no nos va a dar una instrucción que seamos incapaces de cumplir. Y si Él dice, busquen primero el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues buscar primeramente el reino de Dios. Pero, amados, en eso ni siquiera pensamos, no se nos ocurre, no es parte de nuestra vida. Y por eso es que estamos fracasando espiritualmente, porque no buscamos primeramente el reino de Dios. Nuestro primer pensamiento del día es aquella que está enamorada pensando en chepe, aquella que tiene negocio, hay que ir al mercado a vender, la que tiene clínica, pues atender a los pacientes. Esos son nuestros pensamientos. ¿Qué vamos a hacer hoy para ganar chirilicas? ¿Sí o no? Entonces, amados, ¿qué significa buscar primeramente? Bueno, se los tengo que desmenuzar. Ya el Señor acá, mire, observe que el versículo 25 comienza, por tanto os digo. Ese por tanto es consecuencia de todo lo que les acabo de enseñar, hablando de los tesoros en el cielo, todo el capítulo 6, Jesús y la oración. Amado, el Señor trae como conclusión, dicen, no se afanen por su vida. Ay, mañana tengo parcial, no voy a ir al culto porque tengo que estudiar. Pues seguí estudiando. Busca primeramente el reino de la tierra. Pero pastor, tengo que estudiar. ¿Y qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios. Ay, sí, pero como a usted no le van a hacer el examen, porque así me contestan algunos. Así, seré yo, Señor, dice que. No, amados, es que miren, estamos demasiado cautivos de nuestras propias capacidades. Y dependemos de lo que nosotros podemos, sabemos y entendemos, y no del infinito poder de Dios, que es de sobra suficiente para suplirnos nuestras necesidades. Una vez yo le tuve que prohibir a un joven de la iglesia, porque estaba abatido por un parcial que tenía que pasar con buena nota, y le dije, deja de estudiar, venite, vamos a orar. Y dice, ay, como quien dice, pastor, no, déjese de fantasías, si no estudio no paso. Entonces anda a estudiar, pues ya se había despelado como 10 días. Con medio día más iba a sacar mejor nota. No, era hora de buscar a Dios.
¿Y cómo salió, hermano? Porque ya llega un momento en que uno dice, no, tengo que hacer lo que la Biblia dice. Buscar primeramente el reino de Dios significa, amado, mire, siempre que busca uno, cuando busca uno algo es porque lo necesita. Entonces usted no va a buscar algo que no necesita. Usted busca algo que no tiene. Usted busca, sabe, cuando busca supone dónde podría estar el bien que está buscando, ¿verdad que sí? Entonces, amados, se trata de buscar porque no tenemos. Entonces, la instrucción del Señor es bien profunda y es bien completa. Miren, no se afanen por lo aquí por la tierra, si aquí están de paso. Es más, ya se van a ir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, y todo lo que has atesorado, ¿a quién le va a quedar? No te van a enterrar con la casa, hermano, ni con el carro, ni con el vestido bonito que tanto soñaste. Hasta los dientes de oro te van a quitar. Entonces, buscar primeramente es buscar porque no lo tengo. Y amados, el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios, es porque el reino de Dios Él no lo miraba en los que lo estaban oyendo. Entonces, y les dice primeramente, o sea, ¿qué es lo más importante de buscar mientras estemos vivos? ¿El dinero o el reino de Dios? Pero estamos buscando primero el dinero, ¿verdad que sí? Entonces, amados, solo invertir esa prioridad, ¿lo podemos hacer? ¿Lo puedes hacer? ¿Ya que no? ¿Lo puede hacer, hija? No, yo sé que lo tengo que hacer, quisiera poder hacerlo, pero me topo con mi incapacidad de hacer lo que el Señor dice. Y entonces, como yo veo que no puedo buscar primeramente el reino de Dios, entonces sigo buscando primeramente las cosas terrenales que yo calculo que puedo alcanzar. Qué gran paso a un fracaso. Miren, ¿qué es lo más valioso para usted? ¿Qué es lo más valioso para mí? Aquel que tiene como máximo valor el dinero va a buscar la manera de hacer llegar dinero a sus bolsillos, pero no lo va a buscar a través de Dios. Entonces, buscar primeramente es buscar aquello en lo que realmente nosotros andamos pensando, aquello que anhelamos. Usted no puede buscar algo que no anhela. Entonces, Dios nos tiene que cautivar, nos tiene que obsesionar, nos tiene que cautivar la mente y luego el corazón. Algo así como cuando usted conoció a su novio. ¿En quién pasaba pensando al solo amanecer? Chepe a toda hora. Chepe mañana, Chepe mediodía. Ay, que estuviera Chepe comiendo conmigo. Ay, un día voy a estar durmiendo con Chepe todos los días. Y así. ¿Es cierto o no es cierto eso? Y entonces, amados, pero eso, así usted puede ir midiendo los deseos de su corazón. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Realmente para usted Cristo es una obsesión o solamente es un conocimiento? ¿Qué es para usted? ¿Obsesión o conocimiento? Por ahora conocimiento, también para todos. ¿Y para usted qué es? No oigo. Vale. Entonces, oiga, se dan cuenta que estamos llevando la enseñanza a provocar un cambio. Porque, amados, todos sabemos de Cristo, pero no queremos depender de Él. Y un consejo fundamental, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos conviene grandemente obedecerlo. Porque las cosas que ahora nos abate, que no tenemos, son simplemente añadidura. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, pero no lo buscamos porque no sabemos cómo. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Amado hermano, miren, póngale atención a lo que le voy a decir. El reino de Dios es un lugar espiritual, es invisible para el mundo. El mundo no ve el reino de Dios, ni le interesa si hay o no.
Al mundo no le interesa ni así el nombre de Dios ni los propósitos de Dios. Porque el reino de Dios no lo puede ver el mundo. Está velado el reino de Dios para el mundo. Entonces, pero el reino de Dios es el lugar donde podemos vivir a Dios, donde disfrutamos de su presencia, donde somos impulsados a la adoración en espíritu y en verdad para Él, en donde realmente nos llenamos de su amor. Y amado, estamos firmemente convencidos del amor de Dios para nosotros. Entonces, amado, eso como consecuencia nos permite vivir en gozo permanente y agradeciendo las misericordias de Dios con nosotros, que no nos ha pagado por el mal que nosotros le hemos hecho a Él. Y oiga bien, en el reino de Dios nosotros no solamente reconocemos la gravedad del pecado, sino que somos impulsados a pedirle perdón continuamente, porque a través del perdón conocemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios, se llama Cristo. Eso es, en pocas palabras, el reino de Dios. ¿Nos gusta eso? No, sabemos, ya oímos lo que es, pastor, pero no le sentimos el gusto todavía, ¿verdad que no? Ah, vaya, así es el volado, sí, bueno, ok, siga, pastor. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 3, nos enseña cómo se entra al reino de Dios. Juan 3:3, oiga bien, palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En palabras sencillas, amados, es necesario nacer de nuevo, es necesario ser salvo, es necesario haber pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Y ya como cristianos, solamente el que está en Cristo puede ver el reino de Dios. Fuera de Cristo no se puede ver el reino de Dios, ni se puede entender, ni le puede interesar. Por eso es importante el evangelismo. El evangelismo pretende, a través del poder del Espíritu Santo, despertar al pecador a un reconocimiento de pecado y a una necesidad de perdón de pecados para poder entrar al reino de Dios. Porque ese reino todavía el pecador no lo conoce, no sabe de su existencia. ¿Entienden eso, amados hermanos? Entonces, el mundo, por supuesto, cree que los afanes humanos y la capacidad del hombre le permitirá alcanzar el bien que él busca. Y hasta se han inventado un refrán que dice: Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Eso es totalmente antibíblico. Hermano, usted no le puede ayudar a Dios. Nosotros dependemos totalmente de la gracia, del favor de Dios. Entonces, hermanos amados, el reino de Dios es abierto a quien el Señor permite que entre. Pero hay gente que tiene nociones del reino de Dios y no está en el reino, que pretende explicar el reino de Dios, así como lo hacen los testigos de Jehová y los mormones, que sin ser ellos parte del reino, pretenden explicarlo y quieren que nos traguemos su explicación del reino. ¿Quién tiene que conocer qué es el reino de Dios? ¿Quiénes tienen que saber explicarlo, conocerlo por la palabra? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, esa es responsabilidad suya. Porque, amado hermano, usted tiene consciente ya que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy le voy a decir cómo hacerlo, pues. Porque ya dijo: bueno, pastor, ¿y entonces cómo hago? Ya yo después de aquí del culto se me va a olvidar todo lo que ha dicho. ¿Por qué creen que les pregunto? ¿Qué es lo que les pregunto cuando salen del culto? ¿Ah? Y por eso se me esconden. Porque, ay, no, ya el pastor.
Nadie se despide de mí porque siempre pregunto, ¿de qué prediqué hoy, hija? Esta Lupita. Pero amados hermanos, es importante que nosotros tengamos muy claro, muy entendido la enseñanza que recibimos. ¿Cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Miren, la paz y la confianza en Dios son obra del Espíritu Santo. O sea, entienda, amado, aquí, porque como es una obra tan sobrenatural, milagrosa, entonces usted y yo no tenemos capacidad de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Eso es un milagro. Es un milagro. ¿Y los milagros quién los hace? Si usted pudiera hacerlo por usted mismo, entonces Dios no se lo pediría que lo pidiera. Pero siendo así como el Señor lo plantea, hermanos, solo es por el Espíritu Santo que nosotros podemos hacer una petición espiritual. Lea lo que dice Lucas 11:13. El Señor Jesucristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, amados, no se la pique de Superman espiritual, que usted es un arduo buscador del reino de Dios. Esta es una obra espiritual milagrosa que hay que pedir. Señor, dame tu Espíritu Santo para que yo pueda hacerte esta petición. Porque, amados, hablemos claro, las peticiones que ustedes hacen, ¿son carnales o son espirituales? ¿Qué es lo que pedimos? Ay, estoy enfermo. La sanidad es una petición carnal. Ay, estoy triste, fíjese, Señor, ¿por qué? Porque me cortaron la luz. Entonces, la petición que me pongan la luz, petición carnal, terrenal. Y amados, y está bien, el Señor sabe, la Biblia dice que el Señor sabe las cosas que usted y yo necesitamos. Nosotros, amados, ahorita como testimonio de iglesia, sí, estamos ya planificando la fecha del traslado de este lugar para el lugar nuevo que Dios nos ha dado. Pero, amados, hay cosas que no las tenemos todavía, ya lo saben ustedes, y aún así nos vamos a pasar. ¿Quiénes se van a ir con nosotros? Manos levantadas. Los que se van, y los que no se van a ir, bajen la mano. Yo no, ya a la distancia ya no veo. Todos entonces. Pero no va a ser tan cómodo como es aquí ahorita. El lugar yo lo veo precioso. Pero, amados hermanos, yo creo firmemente que como estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que falta, el Señor lo va a añadir. Lo vamos a tener. Pero, amados, no vamos a esperar que la catedral esté terminada para pasarnos. ¿Verdad que no? Sino que vamos a pasarnos creyéndole a Dios que Él es el fiel suplidor de todas las cosas que necesitamos. De igual manera para su vida. Amado hermano, ¿quiénes tienen una urgencia grande que resolver hoy? Una petición desesperada hoy. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ir a ver cómo araña la solución por usted mismo o va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Entonces, esta petición de Mateo 6:33 es profundamente espiritual, amado hermano, y conlleva que nuestras peticiones materiales, o sea, las terrenales o pasajeras, son simplemente añadiduras. El Señor no nos está privando de las respuestas a nuestras necesidades terrenales, pero Él dice, ok, no busques primero eso, que para ti es lo más importante, sino que busca el reino de Dios y su justicia primeramente. Amado, lo que estamos pidiendo es un milagro espiritual. Y los milagros espirituales muchas veces la carne no los pide. La carne tiene peticiones carnales. Pero nosotros en el Espíritu Santo podemos
no solamente pedir, sino que creer que vamos a recibir esa respuesta espiritual que necesitamos. Mire, hay peticiones que tenemos que levantar a Dios, milagros espirituales que a Dios le agrada que pidamos. Por ejemplo, pidamos la salvación. La salvación es un milagro. No es una obra de hombre, es una obra de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Pidamos santidad. Amado, ¿por qué nosotros queremos vivir en santidad en nuestras propias fuerzas? Se puede. Entonces eso no se puede, tiene que hacerlo Dios. Pidamos amar aún al enemigo. ¿Qué tenemos que hacer con el enemigo? Y se puede en la carne. Entonces, amados, tenemos que anhelar, exhibir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad. Amados hermanos, esas son peticiones espirituales. Mire, una petición que le conviene a la iglesia de realmente pedir, pero con insistencia, es un entendimiento correcto de la Escritura. Amados, porque ahora cualquiera se la pica de doctor en las Escrituras y nos viene a decir, esto es así, 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 y usted, como no sabe nada de Biblia, lo callan. Y el culpable es usted por no saber. Y ese es un tema bien polémico en la iglesia, pero amados, nosotros no nos vamos a correr de nadie en sus declaraciones teológicas y doctrinales, porque nosotros también somos pensantes y podemos refutar lo que no esté de acuerdo con la doctrina que enseñamos. ¿Comprende eso? Y estamos seguros de lo que estamos enseñando, porque lo hemos estudiado, porque Dios nos ha dado entendimiento claro de las Escrituras y además discernimiento espiritual, porque no solo hay que entender, sino que hay que discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Amado, un pastor que no tenga discernimiento espiritual, ¿hasta dónde llega, hermano pastor? No llega ni a la esquina. Entonces, por eso es que, amado, yo no estoy menospreciando a ningún maestro, pero al maestro que me dice que es maestro le pregunto, y tengo que estar satisfecho con lo que me diga, porque muchas veces lo que hacemos es un dogmatismo de iglesia que no es para nada saludable y no nos permite ver con claridad estas verdades bíblicas que estoy tratando de explicarles para el bien espiritual de ustedes. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios es buscar la virtud espiritual. Esto es obra del Espíritu Santo. Hermanos amados, la llenura del Espíritu Santo, que no es una doctrina pentecostal, es una doctrina bíblica, que también los calvinistas la creen. Porque, amados, soy enemigo de esa discrepancia teológica. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, hermanos. ¿Y eso le trae bien a la iglesia? Entonces, estamos seguros de lo que estamos enseñando. Tenemos que plantear correctamente la solución bíblica para una diferencia. Pero sí la hay. Y esa se llama la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo que haría el Espíritu Santo? Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no engaña. El Espíritu Santo no es denominacional. El Espíritu Santo glorifica a Cristo y solo a Cristo. Entonces, ¿en qué posición tenemos que estar nosotros? En la posición que el Espíritu Santo nos lleve. Por eso es que clamamos por un avivamiento. Avivamiento es llenura del Espíritu Santo para que nos permita ver la dimensión correcta de lo que significa ser cristiano. Amados, nosotros no tenemos posiciones fanáticas e irrazonables acerca del cristianismo, sino que buscamos una orientación espiritual que solo por el Espíritu Santo la vamos a recibir. Entonces, la carne es mala consejera en materia espiritual. Las emociones, el emocionalismo también nos puede dañar. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo verdaderamente. Y, amado, ahí se va a ver el cumplimiento de aquella palabra que está en la carta a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién quiere ser esa clase de cristiano? Nueva criatura.
Entonces es importante primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y oiga bien, Dios se encargará de suplir las cosas terrenales que usted y yo necesitamos. Vestido, ropa, medicina, alimento. Dios nos da todo eso, porque Él sabe, dice la Biblia, de qué cosas tenemos necesidad. Y Dios como Padre nunca nos va a desamparar. ¿O a quién lo ha desamparado hasta hoy? El Señor. Es cierto, usted puede ver la situación gravemente extrema, pero Dios ahí está. Dios ahí está y está esperando su clamor por peticiones espirituales. Nuestra preocupación será que Dios reine en nuestra vida y Él será responsable de proveer para todas esas cosas que usted tanto llora por tener. Lo que usted necesite, téngalo por seguro, Dios se lo va a dar. Lo que no necesite, no se lo va a dar, aunque usted lo quiera. Pero lo que tiene que buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, amado hermano, si no lo quiere creer, no lo crea. Pero la Biblia dice que vendrán por añadidura. Y todas esas cosas vendrán por añadidura. ¿Quiere orar para pedir algo? ¿Algo espiritual primeramente? Póngase de pie aquel que quiere hacer una petición espiritual primeramente. ¿O quiere que pidamos por el recibo de la luz y por el dolor de cabeza? Así me gusta más verlos. Ya en el otro templo vamos a tener una panorámica distinta. Pero aquí está el Señor, amados hermanos. Aquí está, y Dios nos ha hablado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero la petición es espiritual. Los voy a invitar. Siento en mi corazón que oremos por entendimiento correcto de las Escrituras. ¿Les gusta esa petición? Y por discernimiento espiritual. Para que no venga el diablo a decirnos lo que tenemos que creer, sino que sea el Espíritu Santo el que nos diga. La iglesia está en un periodo de petición por un avivamiento espiritual, llenura del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es más inteligente que nosotros, es Dios, y Él nos va a guiar a toda verdad para no equivocarnos. Amado Dios y Padre bueno, oh Padre, perdónanos, mi Dios. Perdona nuestra arrogancia espiritual. Perdona, mi Dios, porque nos hemos hecho sabios en nuestra propia sabiduría. Y hemos querido buscar la solución a las cosas graves que pasan en el mundo y en nuestra vida, usando nuestro propio intelecto, nuestro propio razonamiento. En lugar, mi Dios, de aplicar la fe en Cristo, que es la única que nos va a dar la guianza segura a la verdad. Dios mío, tu iglesia necesita madurar. Necesitamos crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque, mi Dios, es imposible darte gloria, honra y alabanza sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para, mi Dios, poder entender correctamente lo que significan las Escrituras. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que Él nos ponga el querer discernir lo verdadero de lo falso, o aún lo verdadero de lo que es bien parecido a lo verdadero. Ya no podemos, Señor, exponernos a ningún engaño. Ya no podemos ni queremos someternos a las teologías de moda solo porque hay eruditos que las proclaman.
Tu palabra es la autoridad máxima y única en la cual vamos a sujetar toda doctrina y toda teología. Y tu Espíritu Santo es el único que nos puede dirigir correctamente a la verdad. Apártanos, mi Dios, de todos los errores que podamos haber abrazado. Y mi Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mi Dios, podemos estar seguros y tranquilos que las demás cosas, como lo has prometido, mi Dios, han de venir por añadidura. Esa es una promesa, mi Dios. Y nosotros queremos descansar en ti, pidiéndote, mi Dios, que nos ayudes en nuestra debilidad, en nuestra pecaminosidad, en nuestra incredulidad. Y Dios mío, que no haya nadie que influya para mal en nuestra mente y mucho menos en nuestro espíritu, sino, mi Dios, que nuestro regocijo sea siempre permanecer fieles a ti, mi Dios, a pesar de las amenazas que ahora están sobre todo el mundo dispuestas a atacar a tu iglesia. Señor mío, estamos seguros en Cristo. Queremos ser esos buscadores, primeramente, del reino de Dios, buscando, mi Dios, la salvación de los pecadores, la santidad personal, mi Dios, que sin el Espíritu Santo no la podemos alcanzar. ¡No se puede! Por eso es, mi Dios, que la llenura del Espíritu Santo viene a ser hoy y siempre la principal columna sobre la cual nosotros vamos a levantar nuestra fe para poder, mi Dios, cumplir todas las demandas que tú tienes para nosotros en las Santas Escrituras. Ayúdanos, mi Dios, y que podamos entender con humildad y llevar a la obediencia estas enseñanzas, de tal manera, mi Señor, que tu iglesia sea un bastión donde la verdad sea, Señor, colocada como prioridad, y que podamos tener todos la capacidad de comprobar las verdades que proclamamos, para gloria, honra y exaltación de tu nombre, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.